infectología y también uno de los más extensos, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar acerca del virus, ¿ya? De cosas puntuales acerca del virus y después de la enfermedad, su diagnóstico y su tratamiento, ¿ya? Entonces, el virus del VIH es un retrovirus, pertenece a la familia de los retrovirus. Es un virus de ADN, ¿ok? Con una cadena en sentido positivo. Su cadena es bicatenaria, o sea, tiene dos cadenas, ¿ya? ¿Ya? Ahí está la familia retroviridae y pertenece al género del lentivirus. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de retrovirus, se pueden clasificar justamente en dos tipos de virus: oncovirus y lentivirus, que son los géneros. Estos de acá son los géneros: oncovirus y lentivirus. ¿Ya? Dentro de los oncovirus tenemos justamente el virus linfotrópico humano, HLTV, donde tenemos el tipo 1 y el tipo 2. Estos han sido los primeros retrovirus en ser descubiertos. ¿Ya? Curiosamente se descubrieron en primates. ¿Ok? Posteriormente se descubrieron los que es el virus del VIH, ¿no? Que también tenemos el tipo 1 y el tipo 2. ¿Perteneciente a qué género? A los lentivirus. ¿Ya? Estos virus también probablemente hayan aparecido por los primates. ¿Ya? Entonces, el virus del VIH es un virus esférico, ¿ya? Tiene un cápside icosaédrico, ¿ya? Es poligonal. Tiene un ARN bicatenario, dos cadenas básicamente, ¿ya? Y un diámetro de aproximadamente 80 a 120 nanómetros, ¿ya? En su estructura, tenemos aquí que presenta algunas glucoproteínas, ¿ok? Entonces, atentos acá. ¿Ya? Presenta primeramente tres genes, ¿ya? Que se encuentran justamente en el genoma, en el interior del genoma del virus. ¿Ya? Cada gen va a codificar proteínas de cada estructura. Entonces, el virus posee básicamente una envoltura, que es toda esta región de acá, ¿ya? Un cápside, que es todas estas proteínas o esas proteínas verdes hasta los azulitos, y presenta un núcleo, que es justamente el interior, ¿ya? Entonces, esa es la estructura básica del virus de VIH. Presenta una envoltura, un cápside que está por aquí y un núcleo, ¿ya? Entonces, el cápside, de hecho, tiene muchas proteínas, pero acá hay dos proteínas que son importantísimas, ¿ya? Que es la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, ¿ya? Esas están presentes ¿en dónde? En la envoltura, ¿ya? ¿Y qué gen los codifica? El gen ENF de envoltura. Por eso se llama gen ENF de envoltura, el que está presente justamente en la cadena de ARN. Entonces, ese gen va a codificar las dos proteínas que son importantes en la membrana o en la envoltura: la glucoproteína 120 y la glucoproteína 41. ¿Para qué van a servir esas glucoproteínas? ¿Ya? Porque estas de acá van a permitir o se van a unir al receptor de la célula. ¿Ok? Permiten justamente la unión con el receptor de la célula. ¿Ya? Entonces permite justamente lo que es la unión. ¿Ya? Ahora vamos con la cápside. Una vez que ya hemos visto justamente las glucoproteínas importantes en la membrana o en la envoltura, vamos a ver ahora la cápside. ¿Ya? Entonces, en la cápside las proteínas están codificadas por un gen. ¿Cuál es ese gen? Gen GAG. Así se llama. ¿Ya? Gen GAG. ¿Ok? ¿Cuáles son las proteínas ahí? La proteína, ya no son glucoproteínas, son proteínas. Proteína 24 y proteína P17. P24 y P17, aquí está. La más externa de color verde es la P17. Y la más interna, la que está justamente envolviendo el núcleo, es la P24. Estas dos, ¿a quiénes pertenecen? Al cápside. ¿Ya? ¿Y qué gen los codifica? El gen GAG. ¿Ya? Ahí está. Gen GAG. Estos son preguntas de exámenes también, por si acaso. Ahora, ¿para qué me van a servir estas proteínas? Estas proteínas van a haber anticuerpos, ¿ya? Que van a dirigirse hacia esas proteínas. Pero el más importante es el antígeno
glucoproteína P24, ¿ok? Ya, esta proteína también sirve como un antígeno, ¿ya? Que va a ser detectado para el diagnóstico, ¿ok? Ahí está. Entonces, va a ser detectado para el diagnóstico el P24, ¿ya? Ahora vamos a hablar del núcleo, ¿ya? Entonces, en el núcleo justamente presenta las copias ARN, ¿no? Dos copias, pues ubica tener, ¿ya? Con un grupo de enzimas codificados por un gen. ¿Cómo se llama ese gen? El gen POL, ¿ya? Entonces, de hecho, hay aproximadamente 9 genes. Acá está, mira, 9 genes. Pero estos tres, el gen ENF, el gen GAC y el gen POL, son los más importantes, ¿ya? Gen ENF, ¿qué codifica? Glucoproteína 120 y glucoproteína 41. El gen GAC, ¿qué codifica? Proteína 24 y proteína 17 del cápside, ¿ya? Y el gen POL codifica 3 enzimas, ¿ya? La transcriptasa inversa, las proteasas y las integrasas. Esas son las enzimas que codifica el gen POL. Entonces, les pueden preguntar aquí, ¿cuáles son las enzimas que son codificadas por el gen POL? Estas tres. Transcriptasa inversa también tiene otro nombre, que se llama polimerasa, ¿ya? Polimerasa inversa, ¿ya? O, o, o revertasa, a veces le dicen también, ¿no? Por reversa, ¿ya? Entonces, esos tres enzimas se encuentran en el interior del genoma. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, la transcriptasa inversa. Ahora, ¿para qué sirven estas enzimas? Estas enzimas la van a ver en la replicación, ¿ya? Entonces, van a participar en la replicación, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Entonces, historia, el virus de la inmunodeficiencia humana deriva de otro virus que se llama virus de inmunodeficiencia del simio, o sea, de un mono, ¿ok? Por algunas razones ese virus terminó infectando humanos también, o sea, no es el mismo, pero es como un variante del virus de la inmunodeficiencia del simio. Entonces, básicamente se puede decir que tiene un origen en los primates, el virus de VIH. ¿Ya? Entonces, mira, los oncovirus, ¿cuáles eran los oncovirus? Los virus linfotrópicos humanos, ¿no? Los HLTB, ¿ya? Entonces, esos existen desde el 1908, o sea, ya tienen casi un siglo, pero el VIH aparece casi 70 años después. En 1981 se reportó el primer caso. O sea, este virus tiene aproximadamente menos de 40 años, o un poquito más, disculpen, no debe tener menos de 50 años infectando a personas. Entonces, el primer caso fue en 1981 en Estados Unidos, ¿ya? ¿Dónde se encontró? En personas homosexuales, justamente, ¿ya? Pero se cree que su origen fue en África. O sea, de África, que se cree que fue su origen y es justamente la región donde más incidencia hay. Es el continente más afectado, África, ¿ya? Se pasó a Estados Unidos y en Estados Unidos recién se detectaron, justamente. Ahora, epidemiológicamente, el continente más afectado es África, ¿ya? De ahí le sigue justamente Asia, como se puede ver ahí, ¿ya? Miren, justamente aquí está la terminología, ¿no? ENF de envoltura, glucoproteína, GP es glucoproteína, GAG es antígeno específico de grupo, ¿ya? Eso es lo que significa GAG. Y POL significa enzima ADN polimerasa, que es la transcriptasa inversa, ¿ya? Entonces, esos dos, ¿ya? Son lo mismo. ADN polimerasa y transcriptasa inversa es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, les pueden colocar justamente con esos dos nombres en el examen. O bien les ponen transcriptasa inversa o bien les ponen ADN polimerasa, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la patogenia, ¿ya? ¿Cuáles son los modos de transmisión del virus? Tenemos tres vías, ¿ya? La vía sexual, la vía parenteral y la vía vertical. ¿Cuál es la más frecuente? La sexual, por obvias razones, ¿verdad? Entonces, la más frecuente es la vía sexual, por medio de las relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, acá hay algunos factores de riesgo, ¿no? Tener múltiples parejas sexuales o la falta de utilización de preservativos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que conlleva mayormente a contagio de VIH. Después tenemos la vía parenteral. La vía parenteral básicamente llega a ser por medio de transfusiones sanguíneas o por heridas con materiales de salud, ¿no? Inyecciones con agujas contaminadas, bisturís contaminados y así, ¿ya? O incluso también abuso de drogas, ¿no? Por ejemplo, los drogadictos comparten muchas veces las agujas para poder inyectarse las drogas, ¿ya? Y por último tenemos la vía vertical,
¿ya? Entonces, la vía vertical tenemos ahí tres formas. Por medio del canal de parto, la forma intrauterina y por medio de la lactancia, ¿ya? Entonces, la más frecuente de esas tres es la de canal de parto, ¿ya? 50% es. La vía vertical también llamada materno-fetal, esa es la vía vertical, ¿ok? Cuando se transmite de la madre al hijo, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es que ingresa el virus. Ya hemos visto cuáles son sus modos de transmisión, ¿no? Sexual, parenteral o vertical, ¿ya? Una vez que ya está adentro el virus, ¿a qué células van a afectar? ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, ¿ya? Ese es un ejemplo de la vía sexual, ¿no? Entonces, el virus entra en contacto con el epitelio de la vagina. ¿Cómo es el epitelio de la vagina? Es como el de la piel. Epitelio estratificado plano, pero es no queratinizado, o sea, no tiene queratina, ¿ya? Entonces, mira, así es como más o menos el epitelio de la vagina, ¿ya? Entonces, las primeras células en entrar en contacto, y eso es importante, se pregunta de examen, la primera célula que entra en contacto con el virus, si es por esta vía de la piel o de la vagina, son las células dendríticas, ¿ya? Las células dendríticas son las primeritas en entrar en contacto, ¿ya? Posteriormente, las células dendríticas agarran el virus, como se puede ver ahí, y se la llevan a los CD4, los linfocitos CD4, ¿ya? Y esto es ya por mala suerte, ¿ya? Básicamente el cuerpo le está ayudando al virus ahí. En un afán de querer ayudar a nosotros, le está ayudando al virus. ¿Por qué? Porque los linfocitos CD4 son las células que les encanta al VIH. O sea, el VIH, su célula diana es los linfocitos CD4. Necesitan sí o sí ingresar a los linfocitos CD4. ¿Ok? Entonces, esa es su célula diana. ¿Ya? Y la célula dendrítica justamente se lo llevan a los CD4. Se los presentan. ¿Ya? Y de esa forma empieza justamente lo que es la diseminación linfática. ¿Ya? Ahora, el VIH permanece justamente en un reservorio de latencia, que llegan a ser los ganglios linfáticos. Durante ese periodo de latencia están en inactividad y se están replicando también, ¿ya? Entonces, lamentablemente, los CD4 son los que empiezan a apagar pato, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces, ¿cuál es la célula, la principal célula diana del virus de VIH? Son los linfocitos CD4, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo ingresa a los linfocitos CD4, ¿ya? No solo infecta a los CD4, sino también infecta a otras células que son los CD8, ¿ya? Pero son menos frecuentes, los CD8. Ahí está. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo ingresa, ¿ya? Entonces, recordemos que la envoltura tiene dos glucoproteínas, ¿no? La glucoproteína 41 y la glucoproteína 120. De esas dos, la que se va a unir es la glucoproteína 120. Esto es pregunta de examen y lo preguntan en todos lados, en NAM, residencia, incluso en los exámenes de las universidades, ¿ya? Glucoproteína 120 es la que se va a unir al receptor, ¿ya? ¿Y cuál es ese receptor? Una proteína que se llama CD4 de los linfocitos CD. De hecho, los linfocitos CD4 se llaman CD4 porque tienen una proteína que se llama CD4. Y justamente buscan esa proteína los virus de VIH. Porque a unirse la glucoproteína 120 con la proteína CD4 de los linfocitos va a permitir justamente la unión, ¿ya? Entonces, después la glucoproteína 41 se une ya a correceptores. Eso ya no es tan importante. Puede que les pregunten también, que son ya proteínas que se encuentran unidas al CD4, ¿ya? Entonces, acá, la glucoproteína 120 es la que se une a la proteína CD4. Ese es su receptor, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo es que se produce el proceso internamente, ¿ya? Entonces, una vez que el virus entra en contacto, justamente la glucoproteína 120 entra en contacto con el receptor CD4, ¿ya? Se fusiona la membrana celular. No ingresa por endocitosis ni se forma dentro de una burbuja, no. ¿Ya? Entonces, de frente se fusiona la membrana celular con la membrana del virus o con la envoltura del virus y liberan lo que tienen ahí las cadenas de ARN. Entonces, las cadenas de ARN se libera al interior de la célula, ¿ya? Entonces, como tiene dos cadenas, ¿ya? Entonces, esas dos cadenas se van a unir.
¿quién se va a encargar de unir esas dos cadenas? La enzima transcriptasa inversa. ¿Ya? Las va a unir, transformándolas de ARN a ADN. Ahí está. Esa es su función o su chamba de la transcriptasa inversa. Transformar el ARN viral en ADN. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la estructura del ADN? ¿O cuáles son las diferencias? Ya, el problema es que el ARN tiene pocos ácidos nucleicos, en cambio el ADN tiene más. ¿Ya? Entonces, lo que hace la transcriptasa inversa es agarrar estas moléculas, timina, citosina, adenosina, y las agrega al ARN. Una vez que ya les agrega, ese ARN se transforma en ADN. ¿Ya? Y es por eso que estas enzimas son el objetivo del tratamiento. Básicamente es inhibir esas enzimas. Al inhibir la transcriptasa inversa, estás inhibiendo que estas moléculas se unan y así no se forme el ADN. Uy, bacán. Ahí es un punto para el tratamiento. ¿Cómo se llaman esos fármacos? Se llaman inhibidores de la transcriptasa inversa. Ya. Vamos a continuar. Una vez que ya se formó el ADN, ya ingresa al núcleo. ¿Ya? Y en el núcleo, esa molécula de ADN viral que está de color rojito tiene que ingresar al ADN de la célula, que es de color azul. ¿Ok? ¿Cómo le ingresa? Por una enzima que se llama integrasa. Aquí está. La enzima integrasa. Por eso se llama integrasa, porque integra el ADN viral, que es este rojito, al ADN de la célula. Ya, aquí está. ADN de la célula. Lo ingresa, lo acomoda. Una vez que ese ADN viral está dentro del ADN de la célula, funciona casi como un caballo de Troya. ¿Ya? Entonces ingresa y esa ADN empieza a mandar a la célula. Es como un control. Llega al centro de mando y empieza a controlar todas las funciones de la célula. ¿Ya? Y ahí es donde empieza la formación de proteínas. ¿Verdad? El ADN empieza a codificar proteínas, las mismas proteínas que tiene, la glucoproteína 120, la glucoproteína 41, ¿ya? La proteína P24, P17 empiezan a ser producidas por la misma célula, ¿ya? Y también empieza a formarse sus moléculas de ARN, ¿ya? Una vez que ya empieza la formación del virus, viene otra enzima que es la proteasa, que ya se encarga del procesamiento de la célula. Para estas dos enzimas, la integrasa y la proteasa, también hay inhibidores. Básicamente las tres enzimas tienen sus inhibidores. ¿Ya? Inhibidores de la integrasa que evitan que el ADN viral se une al ADN celular. Y inhibidores de la proteasa que evitan que el virus salga de la célula. ¿Ya? Y una vez que la célula ya es liberada del virus, de la célula, una vez que el virus es liberado de la célula, ya la célula muere. ¿Ya? Entonces la célula fallece o revienta. Entonces esto es con respecto a las bases del VIH. Ahora vamos a ver qué efectos tiene en el cuerpo humano. Si es que esto sigue de forma crónica, si es que el VIH se sigue comiendo a los virus a las células, a los linfocitos CD4. Recuerden que los linfocitos CD4 son células inmunitarias y son una de las más importantes para las defensas. Si esas células empiezan a agotarse, cualquier microorganismo puede venir a afectar al cuerpo humano. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la historia natural del VIH. Necesito que me presten atención acá también. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver dos columnas. En la parte de la izquierda, ya, por aquí, ya, vamos a ver lo que es la primoinfección. ¿Ok? Ya. Después viene lo que, en la parte de la derecha, viene lo que es la viremia. ¿Ya? Entonces, en un lado tenemos el recuento de CD4. ¿Ya?
Entonces, lo normal es que sea más de 500 a 1000. ¿Ok? En cambio, la viremia, lo normal es que no haya virus, no tiene que estar cero en virus. Entonces, acá puede suceder dos cosas. O bien empiezan a bajar los CD4, ¿ya? O bien empieza a subir la carga viral. Entonces, los CD4 están representados de color azul, con esa línea, ¿ya? Y la viremia está representada de color rojo. O sea, cuántas copias de virus hay en la célula. Entonces, vamos a hablar primero de los CD4. Entonces, antes de que ingrese el virus, ¿ya? La persona tiene más de 1000 o máximo más de 500. O mínimo más de 500. ¿Ya? Pero lo más es que tenga más de 1000 CD4, ¿ya? Por mililitro, por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, una vez que inicia la infección, ¿ya? Se le conoce como primoinfección. Entonces, el VIH empieza a ingresar y empieza a aumentar, por eso está de rojo acá. Empieza a aumentar. Mientras, una vez que va aumentando, los linfocitos van cayendo, van muriéndose pues por la infección, porque el VIH se va directo a los linfocitos CD4. Van cayendo. ¿Ya? Y llega a un punto en el que sucede lo contrario, se empiezan a levantar los CD4 y empieza a caer el virus. A eso se le conoce como seroconversión, ¿ya? Entonces, todo esto sucede en la primoinfección. En la primoinfección sucede un síndrome que se llama síndrome retroviral agudo, ¿ya? Síndrome retroviral agudo, que está más o menos por aquí. Ahí está. Ese es el síndrome retroviral agudo. Vamos a estudiarlo rapidito, ¿ya? Entonces, el síndrome retroviral agudo básicamente se caracteriza por una fiebre, exantema y por faringitis, ¿ya? Y en algunos casos puede haber adenopatías, ¿ya? Sin embargo, en algunos casos, el síndrome retroviral agudo no siempre va a estar presente. En la mayoría de casos es asintomático, ¿ya? Si es que por A o B motivos el paciente tiene justamente esa clínica, se le tiene que realizar un descarte de VIH, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo dura la primoinfección? Aquí está. Dura entre 4 a 8 semanas, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, hay un pico máximo de virus que después empiezan a bajar. Bajan porque los CD4 empiezan a recuperarse, ¿ya? Pero nuevamente, una vez que termina la primoinfección, nuevamente los CD4 empiezan a caer. El azulito, miren, empieza a caer, mientras que la viremia empieza a subir nuevamente. Aquí es donde viene el periodo de latencia. Entonces, el periodo de latencia, los virus se replican calladitos adentro de la célula de los linfocitos CD4, pero se quedan escondidos. Este periodo de latencia dura años, dura entre 8 a 12 años o 10 años en promedio, ¿ya? Y van destruyendo de a poquito los CD4. Por eso que este periodo es asintomático, es completamente asintomático, ¿ya? Periodo de latencia es asintomático, ¿ya? Los virus se están replicando de forma silenciosa y se van comiendo los CD4 de forma silenciosa también, ¿ya? Llegados a un punto de los CD4, ¿ya? Viene lo que es aparición de los síntomas, ¿ya? Y una vez que los CD4 caen por debajo de los 200, y este también es pregunta de examen, y una pepa también. Una vez que los CD4 caen por debajo de los 200 células, o de 200 CD4, aquí por ejemplo, ¿ya? Va cayendo por debajo de los CD4, ya se le considera como estadio SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, esta es pregunta de examen. Les pueden preguntar en sus rotaciones. ¿A partir de cuántos CD4 se considera ya SIDA? A partir de los 200 CD4, ¿ya? Una vez que los CD4 llegan a cero, el paciente fallece. Ya le da una infección terrible. ¿Ya? En estadio SIDA, el paciente ya puede tener, tiene que estar aislado, tiene que estar protegiéndose de cualquier microorganismo. Y vamos a hablar justamente después cuáles son esos microorganismos que pueden llegar a afectar, ¿ya? Aquí en Perú las principales son la tuberculosis y la neumocistis girovesi, que es un hongo,
Ya, que son infecciones oportunistas. Por eso le puse acá, infecciones oportunistas. Ya. Entonces, esto es con respecto a la historia natural del VIH. Ya. Entonces, acá está la primoinfección. Recordemos que la primoinfección se caracteriza justamente por una carga viral, ¿verdad? Elevada. El rojito se empieza a elevar. ¿Y quién empieza a bajar? Los CD4. Ahí está, descenso de los CD4 de color azul. ¿Ya? Pero llega a un punto máximo de bajada y de subida que sucede una seroconversión. O sea, se invierten los papeles y los CD4 empiezan a subir y el VIH empieza a bajar. ¿Ya? Pero de ahí nuevamente se recuperan ambas. ¿Ya? Y viene lo que es la remontada del VIH, ¿no? Que se empiezan a comer ya a los CD4. ¿Ya? Entonces recuerden que el periodo de latencia dura muchos años y es asintomático. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Una de esas que hemos visto es el síndrome retroviral agudo, ¿no? Entonces, el síndrome retroviral agudo es casi similar y de hecho su principal diagnóstico diferencial de la mononucleosis. La mononucleosis es una infección producida por un virus llamado virus de Epstein-Barr. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? Virus de Epstein-Barr, que son similares justamente. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas? Fiebre, exantema y faringitis. ¿Ya? Otros síntomas que se pueden ver, por ejemplo, pueden haber mialgias, artralgia, ¿no? Síntomas infecciosos. ¿Ya? También hay otra enfermedad llamada linfadenopatía generalizada persistente, LGP. ¿Ya? Entonces, esta se caracteriza por haber adenopatías no dolorosas y son simétricas, o sea, aparecen en ambos lados. ¿Ya? Pueden ser cervicales, por ejemplo, en ambos lados del cuello. Pueden ser submandibulares a ambos lados de las mandíbulas. Occipitales, que se encuentran a ambos lados del occipital, ¿no? Y axilares, en ambas axilas. ¿Cuánto tiempo dura la linfadenopatía generalizada persistente? De 6 a 3 meses. ¿Ya? Entonces no se necesita realizar biopsia. Una vez que ya detectan el VIH, no es necesario realizar biopsia. ¿Ya? Todas estas son manifestaciones clínicas de la primoinfección, porque recuerden que la latencia, el periodo de latencia, es asintomático. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, síntomas cutáneos, ¿no? El VIH, por ejemplo, produce erupciones eritematosas. Tenemos también lo que es el virus del herpes simple, ya que produce las vesículas, virus de varicela, poxivirus, que es el molusco contagioso. Tenemos también otro que se llama angiomatosis basilar, que se debe por infección de Bartonella. Y también tenemos la sarcoma de Kaposi, que se debe justamente por el virus de sarcoma de Kaposi, ¿no? Tenemos también enfermedad de Casterman, que es poco frecuente, que cursa con adenopatías también. Tenemos también enfermedad sistémica y emaciación, que es por una pérdida de peso severa. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la clasificación de los estadios. Esto también es importante y lo llegan a preguntar, ¿ya? Ahora, primero, para explicarles este cuadrito pequeño, tengo que explicarles este cuadrito grande, ¿ya? Existen 3 categorías, ¿ya? Que esas categorías se van a agrupar en un estadio, ¿ya? Entonces, tenemos la categoría A, la categoría B y la categoría C, ¿ya? La A, básicamente, es cuando el paciente es asintomática o tiene una infección aguda, o sea, puede tener un síndrome retroviral agudo, ¿no? O la presencia de linfadenopatía generalizada persistente, o sea, esta enfermedad que les había mencionado, ya, ahí está. Entonces, estas 3 se caracterizan por ¿qué cosa? Por ser infecciones de la primoinfección. Eso quiere decir que en la categoría A están los que recién están iniciando o que están en periodo de latencia, ¿ya? Entonces tenemos ahí infección aguda, paciente asintomático, pero que están en la primoinfección o linfadenopatía generalizada persistente. ¿Ok? Entonces cualquiera de estas 3 entra como categoría A. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la categoría B. La categoría B tienen que memorizarse justamente estas enfermedades. ¿Ya? Entonces en la categoría B tenemos lo que es la cándida orofaringia. ¿Ya? Porque les pueden poner
candidiasis esofágica, ¿ya? Entonces, una cosa es la candidiasis orofaringe, o sea, la candidiasis oral o la candidiasis de la faringe, y otra cosa es la candidiasis del esófago, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importante esto? Entonces, por aquí está la persona, ¿ya? Aquí está la boca y aquí está el esófago, la faringe, y de ahí viene lo que es el esófago, ¿ya? Entonces, si yo veo que mi paciente tiene candidiasis a este nivel, o sea, orofaringia, no es una infección oportunista. Pero si veo que la candidiasis llegó al esófago, entonces ahí sí puedo decir que fue una infección oportunista. Ya, por eso que la categoría B todavía no hablan de infecciones oportunistas. En la categoría B entonces ingresa cándida orofaringia, no esofágica, ¿ya? No es esofágica. Vulvovaginitis por cándida, ¿ya? Displasia cervical, leucoplasia vellosa, que es cuando la lengua se vuelve negra. Pues se llama leucoplasia vellosa. Listeriosis, angiomatosis basilar, la enfermedad que les estaba diciendo que aparecen adenopatías, ¿no? Enfermedad pélvica inflamatoria y también neuropatía inflamatoria. Entonces, cualquiera de estos criterios entra en la clasificación de tipo B. Y por último, vamos a hablar de la C. La C ya son enfermedades un poquito más graves y algunas de esas ya son infecciones oportunistas. Aquí está la cándida esofágica que les decía. Okay, una cosa es la cándida orofaringia y otra cosa es la cándida esofágica. La esofágica ya entra en la categoría C, ¿ya? También entra lo que son las neumonías, los linfomas. Recuerden que una causa de los linfomas es el VIH también, ¿ya? Virus de Epstein-Barr y VIH producen linfomas. Tenemos también las neoplasias, la tuberculosis. Le preguntan, ¿la tuberculosis a qué categoría pertenece? A la C, ¿ya? Y por último tenemos otra enfermedad, leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿ya? Entonces, esas son las categorías, ¿ya? Ya, ahora vamos a hablar del estadio CD4. Entonces, dependiendo de qué categoría tenga, por ejemplo, si es A, si es B o si es C, ya va a depender de cuánto CD4 tenga, ¿ya? T0 quiere decir que tiene más de 500 CD4. T1 quiere decir que tiene entre 500 a 200. Y T2 quiere decir que tiene menos de 200. ¿Ya? T2 quiere decir que tiene menos de 200 CD4. ¿Ya? Entonces, si yo veo a un paciente que tiene menos de 200 CD4, se clasifica como T2. ¿Ya? Y si tiene, por ejemplo, acá, por ejemplo, podemos hacer casos clínicos que les pueden preguntar así. ¿Ya? Paciente que viene ya con infección de VIH ya diagnosticadas, le hacen recuento CD4 y sale que tiene 150. ¿Ya? Y además de eso, tiene, por ejemplo, tuberculosis y candida esofágica. Ya, no te piden qué categoría de la manifestación clínica, sino qué categoría clínica. Y te ponen ahí, por ejemplo, A1, B2, C3. ¿A cuál pertenecería? Ya, si nosotros vemos que es un paciente que tiene T2, o sea, menos de 200, tiene 150 de CD4, o sea, entra en la categoría de T2, ¿ya? Y tiene cándida y tiene tuberculosis. Entonces, ¿a cuál va a pertenecer? Entonces va a pertenecer a estos grupos, ¿no? De la 3. T2 está lo que es la C3. Entonces, ¿qué categoría de clínicas estaba la cándida esofágica? En la C, ¿verdad? Entonces, este entraría justamente en estos grupos de acá. ¿Ya? Pero ¿en cuál? Si C1 es la T0, ¿no? Entonces, ¿cuál entraría? Entonces entraría en este de acá. ¿Ya? Entonces, T2, que es menos de 200, entraría en lo que es en la C3. ¿Ya?
Acá también tenemos otras manifestaciones, las renales, las cardíacas, las oculares y las hematológicas. Ahora vamos a hablar del diagnóstico, ¿ya? Entonces, en el diagnóstico tenemos acá varias test importantes, ¿no? Primeramente se dividen en dos grupos. Las de detección tempranas, estas son básicamente las de tamizaje. ¿Ya? Y las pruebas de confirmación. Estas ya confirman justamente, como dice su nombre. ¿Ya? Confirman completamente el diagnóstico de VIH. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuáles son las pruebas de detección temprana que tenemos? Tenemos justamente las pruebas ELISA. ¿Ya? Y esto es importante. Las pruebas de ELISA son para tamizaje, no se vayan a olvidar. ¿Ya? Para detección temprana. ¿Ya? Entonces, hay un dato muy importante acá. ¿Ya? Las pruebas de ELISA son muy sensibles. Miren su sensibilidad. 90%. ¿Qué te detecta? Anticuerpos. ¿Ya? Los anticuerpos dirigidos justamente a los antígenos, a las proteínas que tiene el virus, suelen aparecer entre 3 a 6 semanas. ¿Ya? Es por eso que un paciente que se pinchó hoy día, mañana le puedes hacer la prueba, no le puedes hacer la prueba, tienes que hacerle ya pasado pues unos 3 semanas como mínimo para que esa prueba salga positiva, ¿ya? Porque eso es lo que se demora en aparecer los anticuerpos, ¿ya? Entonces, existen pruebas que son la de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta generación. O sea, son 4 generaciones, pero las más utilizadas son la tercera y la cuarta generación. ¿Ya? Entonces, la tercera generación utiliza proteínas recombinantes y péptidos sintéticos de VIH1 y VIH2. Y también detecta anticuerpos, ¿ya? Inmunoglobulina G, principalmente. ¿Ya? Ahí está. Entonces, detecta inmunoglobulina G. Entonces, la ELISA 3 de tercera generación te da en 3 meses el resultado. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la ELISA de cuarta generación. ¿Cuál es la diferencia? La ELISA de cuarta generación tiene un plus, algo que no tiene la tercera generación. ¿Ya? Entonces, la cuarta generación también detecta los mismos anticuerpos que la de tercera generación. Pero hay un dato importante acá, que es también una pepa. El antígeno P24. Esta te la detecta solo la ELISA de cuarta generación. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver el antígeno? ¿Te acuerdas dónde estaba el antígeno P24? ¿Te acuerdas de esta proteína P24? Es la que estaba aquí. Esta de acá. Esta es la glucoproteína que pertenece a la cápside P24. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer la ELISA de cuarta generación, por eso yo le decía que acá es para el diagnóstico, ¿verdad? De lo que va a hacer la ELISA de cuarta generación, ya, es, aparte de detectar anticuerpos, te va a detectar este antígeno, ya, la P24. ¿Por qué? ¿Qué tiene de bueno? Es que la P24, el antígeno de la P24 es la primerita en poder detectarse. Es lo primerito que se puede detectar. ¿Ya? Esto se puede detectar justamente en las 3 semanas aproximadamente, 3, 4 semanas. Por eso que ahí sale que la prueba de ELISA te la puede dar en 3 a 6. Es la primerita en detectarse. Y te acorta el periodo de ventana. ¿Ustedes recuerdan qué significaba periodo de ventana? El periodo de ventana es lo que demora desde que aparecen los síntomas hasta poder hacer el diagnóstico. Ese es el periodo de ventana. Desde que aparecen los síntomas hasta que se haga el diagnóstico se demoraban meses. Antes de que aparezca la ELISA de cuarta generación. Una vez que se descubrió que el P24 es el primerito en aparecer, entonces se acortó el periodo de ventana, de lo que duraba de meses a un par de semanitas nada más. Entonces ese ha sido un gran avance para el diagnóstico del VIH. Es por eso que el antígeno P24 es importante. Si les preguntan cuál es la prueba o cuál es el antígeno o la molécula que te acorta, ahí está, corta el periodo de ventana, es el antígeno P24. Y el resultado te lo dan a 6 semanas a más tardar. Hay otras pruebas ELISA que son las pruebas rápidas que te la dan los resultados entre 15 a 20 minutos. Ya, como sale acá. Ya. Entonces, son pruebas rápidas que es casi lo mismo que ese de acá. Pero ya no son pruebas que se mandan a analizar el sangre, sino que se agregan en una tira reactiva y ahí te aparece si es positivo o negativo. Ya. Ahora, estas pruebas, si bien es cierto, son de detección temprana, para tú
no son suficientes para hacer el diagnóstico, ¿ya? Son muy sensibles, pero tienen poca especificidad. Son poquitos, son de baja especificidad, son poca especificidad, no son tan específicas, ¿ya? Y para realizar un buen diagnóstico tiene que ser muy específico. Esas proteínas se pueden confundir con otros virus también, con otras infecciones, ¿ya? Por eso que todo resultado positivo de estas pruebas de acá, de la de detección temprana, o sea, de las ELISA, básicamente de las ELISA, tienen que ser confirmadas o rectificadas por una prueba confirmatoria. O sea, si vas a realizar esta prueba y te sale positiva, tienes que sí o sí realizar las pruebas de confirmación después. O sea, no te puedes quedar con una detección temprana. Ya tienes que pasar después a las pruebas de confirmación. ¿Y cuáles son esas pruebas de confirmación? Tenemos lo que es acá, el Western Blot, también llamada inmunoelectrotransferencia. Ya es el gold estándar para el diagnóstico. Sin embargo, hay un problema aquí en Perú al menos, no se suele realizar el Western Blot porque es una prueba cara. Aproximadamente está entre 400 a 500 soles, es una prueba cara. Ya. ¿Cuál es el detalle también? Que esta presenta especificidad, es muy específico. ¿Ya? Las de detección temprana son sensibles, son muy sensibles, pero las de confirmación ya son muy específicos. ¿Qué detecta el Western Blot? Detecta justamente anticuerpos frente a las glucoproteínas. ¿Qué glucoproteínas? 120, 41, la P24 y la P7. Esta ya detecta directamente anticuerpos, ¿ya? Entonces, y son justamente tiras reactivas, como se puede ver aquí en esta imagen, ¿no? ¿Cuándo es considerada positiva? Cuando tiene como mínimo 2 banditas que se manchan. También tenemos otra prueba que es la inmunofluorescencia indirecta, que es la técnica alternativa en caso que no se pueda realizar el Western Blot. Se realiza inmunofluorescencia indirecta. También tienen casi el mismo principio, detecta anticuerpos que reaccionan ante antígenos, pero ojo, esos antígenos no son del virus, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, los anticuerpos que detecta el Western Blot son para proteínas del virus. La inmunofluorescencia indirecta detecta anticuerpos, ¿ya? De células infectadas, no del virus, sino de células infectadas, ¿ya? Entonces, esa es la principal diferencia entre el Western Blot con la inmunofluorescencia indirecta, ¿ya? Y por último tenemos también el inmunoblot con antígenos recombinantes, también llamada LIA. Este te va a ayudar en diferenciar si es tipo 1 o tipo 2. Y por último tenemos también la detección de PCR. O sea, el PCR básicamente es detección del ARN viral. ¿Recuerdan el ARN, no? Tiene 2 cadenas de ARN viral. ¿Ya? Entonces te va a detectar las dos, justamente las copias de ARN viral. Y esta prueba de PCR te va a permitir determinar la carga viral, o sea, cuántos virus hay por mililitro de sangre. ¿Ya? Por último, tenemos también las pruebas diagnósticas, ¿ya? Las pruebas pronósticos, digo. Estas pruebas me van a saber en qué estadio y qué tan grave está el paciente. Acá me confirmaba, pero aquí me va a decir qué tan grave está el paciente. Y eso era por medio del recuento de CD4 y por medio de la carga viral. La carga viral me va a ayudar para el seguimiento, para ver si está respondiendo al tratamiento. El tratamiento, el objetivo es evitar que el virus se siga replicando. No va a eliminar el virus, el tratamiento, ojo. No elimina el virus, pero sí evita que se siga replicando. ¿Ok? Por eso es que sirve para realizar seguimiento, para evitar que el virus no aumente, ¿ya? Para que se estanque, ¿ya? Y por último, el diagnóstico de VIH, para el recuento CD4 te va a permitir justamente para ver si está en estadiosidad. ¿Cuándo era estadiosidad? Cuando tiene menos de 200 células por milímetro cúbico, ¿ya? Aquí tenemos justamente algunas pruebas de tamizaje, ¿no? Las pruebas de tamizaje son las ELISAs y las pruebas rápidas que te le daban en 20 minutos aproximadamente. ¿A quién se los empleo? O es obligatorio a los que van a donar sangre, a los que van a donar órganos o a los que van a donar semen, ¿no? También a los pacientes que tienen síndrome retroviral agudo o algunas enfermedades criterio de SIDA, ¿verdad? O enfermedades, ¿cómo se dice? Enfermedades sugerentes de SIDA, ¿ya? También para factores de riesgo sexuales, para las embarazadas o incluso para los reclusos, ¿no? Para los privados de libertad. ¿Ya? Ahora, esto es importante también saber en qué líquidos del cuerpo o en qué fluidos del cuerpo está presente el virus y en cuáles no está. En la saliva no está el virus. Por eso que las personas
que tienen VIH no transmiten de forma, por la saliva el VIH, ¿ya? Los líquidos serosos. ¿Cuáles son los líquidos serosos? El líquido pleural, el líquido ascítico, o del peritoneo, el líquido pericárdico, por ahí tampoco no está presente el virus. No hay virus en la orina, no hay tampoco en el sudor, ni en las heces, ni en las lágrimas. ¿En dónde sí hay entonces? En la sangre, en el semen, por eso es que son justamente en las secreciones en las secreciones sexuales, ¿no? Semen, secreciones preseminal, fluidos vaginales, secreciones rectales, la leche materna también, ¿ok? Pero principalmente en la sangre. Entonces, aquí sí está el virus y aquí no está el virus, ¿ok? No se vayan a asustar. En la orina no hay virus, en las heces, ni en el sudor, ni en las lágrimas no está el virus. Ahora vamos con el tratamiento ya para terminar, ¿ya? Entonces, los fármacos que se utilizan justamente con el objetivo de inhibir la replicación, ¿ya? A esos fármacos se les conoce como antirretrovirales, ¿ya? Y el tratamiento se llama TARF, ¿ya? Tratamiento antirretroviral, ¿ya? Entonces, acá tenemos 3 grupos de fármacos, inhibidores que se encargaban justamente de evitar acá, lo que se estaba explicando, ¿no? En la enzima transcriptasa inversa hay un fármaco que se llama inhibidor de la transcriptasa inversa. Lo mismo aquí en la integrasa y en la proteasa. Aquí también están. Entonces, ¿se recuerdan de esta enzima transcriptasa inversa? Hay unos fármacos que se llaman inhibidores de la transcriptasa inversa. ¿Se acuerdan de la integrasa? Hay fármacos que se llaman inhibidores de la integrasa. ¿Se acuerdan los inhibidores de la proteasa? Ahí está. Entonces, ahí están sus fármacos, inhibidores de la proteasa. Entonces, cada fármaco va a inhibir esas enzimas. Vamos a hablar primero de inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibir, justamente. ¿De qué se encargaba la transcriptasa inversa? De adicionar guanina, citosina, adenosina, ¿ya? Que son nucleósidos, ¿ya? Por eso es que esos de ahí, esos fármacos se van a... Ahora, los inhibidores de la transcriptasa inversa se dividen en 3 grupos. Un grupo que son los nucleósidos, otro grupo que son los... Está por acá. Los no nucleósidos y otro grupo que son los nucleótidos con T, ¿ya? Entonces, tenemos básicamente los nucleósidos, los no nucleósidos y los nucleótidos con T, ¿ya? Estos son los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿ya? Esos 3 grupos, ¿ya? Aquí se necesitan bastante memoria para poder saber a qué grupo pertenece tal fármaco, ¿ya? En los nucleósidos tenemos, por ejemplo, aquí están los ejemplos, ¿no? Lamivudina, sidobudina, entracitabina, estabudina, pero las más importantes son estas dos, la lami y la sidobudina. Aquí están sus abreviaturas, ¿ya? ¿Cuáles son sus principales reacciones adversas? Toxicidad mitocondrial y nefrotoxicidad. O sea, son nefrotóxicos y atacan también a la mitocondria. Ese es el problema con los nucleósidos. Ya son inhibidores competitivos también, ¿ya? Vamos a hablar primero de la lamivudina. La lamivudina es casi igual a la antracitabina. Son diferentes, pero tienen casi similitudes, ¿ya? ¿De quién es análogo la lamivudina? La citosina. Ustedes se acuerdan, ¿no? De esas moléculas que la transcriptasa inversa agrega al ARN. Una de ellas era la citosina. Aquí está, ¿ya? Entonces, la citosina, ¿qué va a hacer entonces este análogo, la lamivudina? Va a reemplazar, ¿ya? Va a reemplazar y se va a unir acá, haciendo que la citosina no se una. Por eso que lo va a bloquear básicamente, ¿ya? Entonces, la lamivudina se va a unir o va a ocupar el sitio que debería estar la citosina. Y de esa forma la citosina queda volando, ¿no? Se queda así, queda plantada la citosina. Ya no se puede unir, ya no encontró su pareja ya. La lamivudina le robó el sitio, ¿ya? Y se fue para otro lado. Entonces, de esa forma ya no se produce la replicación del ADN, ¿ya? Y ojo, no solo tiene actividad sobre el VIH, sino también con el virus de la hepatitis B. Ya es importante eso acá, ¿ya? Y también otro dato importante es que se da en gestantes la lamivudina. Vamos a hablar ahora de la sidobudina. La sidobudina es un análogo de la timidina, o sea, hace lo mismo. La timidina también se va a unir a
al ARN, ¿no? Y la acidobudina ocupa su lugar de la timidina, para que de esa forma no se forme el ADN, ¿ya? Otro dato importante es que no se tiene que administrar con esta budina, ¿ya? También la acidobudina se usa como profilaxis para la transmisión, para prevenir la transmisión materno-fetal, ¿ya? O sea, si la mamá está gestando, se le tiene que dar acidobudina. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Tenemos toxicidad medular, acidosis láctica. Esto de acá es por el daño mitocondrial o por la toxicidad mitocondrial. La acidosis láctica. Tenemos también neuropatía periférica, esteatosis hepática también. Ahora vamos a hablar de los no nucleótidos, ¿ya? Son inhibidores no competitivos, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Son no competitivos, ¿ya? Entonces, alteran la estructura, ¿ya? Entonces, los nucleótidos básicamente lo que van a hacer es, no van a competir, ¿ya? Sino que alteran la estructura, ¿ya? Entonces, ejemplos aquí tenemos de no nucleócidos tenemos el efabines, etravirina, delavirdina y neviparrina. ¿Cuál es el más importante? El efavirenz, ¿ya? ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Son hepatotóxicos, ¿ya? Si uno era nefrotóxico, que era los nucleócidos, ¿ya? Esto es hepatotóxico, ¿ves? Ahí está el hígado, son hepatotóxicos. ¿Ya? Vamos a hablar del efavirenz. El efavirenz es un análogo de la timidina también, ¿ya? Es también un fármaco de primera línea, ¿ya? No requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal, ¿ya? ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Son neurotóxicos y también es teratogénico, ¿ya? Es teratogénico. Por eso es que está contraindicado en gestantes. No se debe administrar en gestantes, ¿ya? Entonces, el efabines, esa es una pepa también. No se debe administrar en gestantes. Y por último vamos a hablar de los nucleótidos con T. Ya no nucleócidos con S, sino con T. Y ahí tenemos el tenofovir. El tenofovir es un fármaco de primera línea también, ¿ya? Entonces, justamente agarras un pedacito de cada uno, ¿ya? Entonces, también tiene actividad sobre virus de la hepatitis B y son nefrotóxicos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los otros grupos, que es de los inhibidores de la integrasa, ¿ya? Ahí tenemos lo que es el dolutegravir y el raltegravir, ¿ok? Lo que hacen los inhibidores de la integrasa es evitar que el ADN se una, el ADN viral se una al ADN de la célula. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, el raltegravir. El dolutegravir es un fármaco de primera línea también. Ya, son 3 fármacos de primera línea. Ya hemos visto 2 acá. El efavirenz con el tenofovir. ¿Y cuál es el otro? El dolutegravir. Entonces, esas 3, el tenofovir, el efavirenz y el dolutegravir, son los de primera línea. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar de las inhibidores de proteasa. Aquí tenemos a 2 ejemplos importantes. Ritonavir y lopinavir. ¿Ya? ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Tienen más que todos alteraciones metabólicas, por ejemplo, resistencia a la insulina y dislipidemia, ¿ya? Lopinavir, por ejemplo, causa diarrea, causa dislipidemia, ¿no? Y lo mismo sucede con ritonavir. Diarrea, dislipidemia, náuseas y vómitos, ¿ya? Son inhibidores de las proteasas, esas 2. Son los más importantes. Ahora vamos a hablar justamente de los esquemas que existen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema de primera línea? Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿ya? El efavirenz se puede usar en caso de que no se pueda usar otros fármacos, ¿no? Por ejemplo, si no se puede usar dolutegravir, ahí entraría el efavirenz. Por eso el efavirenz también es de primera línea en caso de que no se pueda usar dolutegravir. Entonces, este es el esquema de elección. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿ya? Ahora, ¿cuándo está contraindicado? Si está, por ejemplo, en caso de que haya contraindicación del esquema de primera línea o de la intolerancia a dolutegravir, o sea, que aparezca reacciones adversas, ¿ya? Entonces, se utiliza este esquema alternativo que es tenofovir, lamivudina y efavirenz, ¿ya? ¿Qué pasa si el tenofovir está contraindicado? Se reemplaza por otro fármaco que es abacavir, ¿ya? Acá tenemos ya esquemas de segunda línea en caso de que... Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Ya. Una cosa es que haya reacciones adversas o esté contraindicadas y no se puede usar el esquema de primera línea. Y otra cosa es que haya fracasado, que no haya funcionado el esquema de primera línea. Ya.
Entonces, en tal caso se va a tener que realizar cualquiera de estos esquemas, que son diferentes esquemas que ya va a depender de las características del paciente. ¿Ya? Y se van a tener que probar cada uno también. ¿Ya? Acá tenemos también esquema de VIH en momentos especiales, por ejemplo, con el tuberculosis, ¿no? Un dato que tienen que saber es que a nivel mundial, ¿ya? Los microorganismos que más personas matan o que tienen mayor mortalidad es justamente el VIH y la tuberculosis. De hecho, los dos se pelean. En algunos años el VIH sale en primer lugar y en otros años la tuberculosis sale en primer lugar. Los dos son los principales causas de muerte de origen infeccioso. Ahora, imagínense a estos dos juntos, ¿no? Por ejemplo, el VIH es Messi y la tuberculosis es R7, ¿no? Ahora imagínense a los dos en un solo equipo. Entonces, lo mismo sucede el VIH y la tuberculosis en el mismo huésped, los dos infectando. Entonces, por eso es que esta combinación es peligrosa. Tiene alta mortalidad. Se muere más rápido. ¿Ya? Entonces, esto sería con respecto ya a lo que es VIH. ¿Ya? Entonces, en la siguiente clase ya tocaría lo que es infecciones oportunistas, que ya son las complicaciones del paciente cuando ya viene en estadio SIDA, o sea, menos de 200 CD4. Listo, chicos, muchas gracias. Acá mi